Imaginen esta escena, que lamentablemente es el pan de cada día para muchísima gente. El teléfono vibra sobre la mesa. Y siempre en el peor momento, claro. Exacto. La pantalla se ilumina con un número desconocido o peor tantito, con 14 dígitos extraños. Al contestar no hay un hola. Una voz exige de inmediato, con un tono súper amenazante, el pago de una deuda. Y siempre con la clásica advertencia de que en 2 horas habrá un camión de mudanzas en la puerta para embargar todo. Híjole, sí. Ese instante, o sea, ese pico de adrenalina y terror, es justo el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a diseccionar el complicado mundo de las cobranzas extrajudiciales. Es que el nivel de ansiedad que genera ese teléfono sonando no es casualidad, ¿eh? Es parte de un diseño psicológico muy específico. Las agencias que usan estas tácticas saben que la deuda genera un sentimiento de culpa muy profundo en las personas. Totalmente. Eventos fascinantes. Revisamos reportes y alertas de la Conducef aquí en México. Y cruzamos eso con el Código de Ética de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, la APCOB. Que es básicamente el manual de cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? El deber ser. Además, integramos guías de derechos de la Defensoría del Pueblo que documentan casos desde Argentina hasta el norte de México. Sumamos análisis de plataformas de mediación como Resuelve tu Deuda y, esto me encantó, revisamos manuales internos de capacitación para centros de contacto. Y al contrastar todas estas piezas, pues emerge un panorama clarísimo. Por un lado, tenemos las reglas que el sistema financiero dice seguir, y por otro, las tácticas casi de guerrilla que operan en las sombras. Exacto. Entender esa brecha es lo que nos permite desactivar el pánico. Cuando alguien comprende la mecánica detrás de la llamada, el cobrador pierde su arma principal, que es el miedo. Y esa es justamente la misión de hoy. Desentrañar qué demonios es una cobranza extrajudicial en la vida real, entender en qué momento cruzan la frontera hacia lo criminal y, lo más importante, qué herramientas existen para defenderse. Porque, a ver, perder el empleo y atrasarse en la tarjeta de crédito no debería ser una condena al hostigamiento eterno. Claro que no. Entonces, empecemos por la base. Al leer los documentos de la APCOB, la palabra extrajudicial aparece, en cada párrafo. Y suena a un término legal súper sofisticado e intimidante. Sí, suena que ya estás con un pie en la cárcel, pero en realidad su significado es casi decepcionantemente simple. Significa literalmente fuera del juzgado. O sea, sin pisar un tribunal. Así es un paso previo, un eslabón de mediación, digamos. La cobranza extrajudicial es solamente el esfuerzo que hace un tercero, una agencia, para recuperar el dinero en nombre de quien dio el crédito. Llámese banco, tienda departamental, la financiera de la esquina. Ajá. Pero la clave aquí, y esto es fundamental que lo entendamos, es que en esta etapa no hay un juez involucrado, no hay una demanda formal ni un expediente. Es puramente un intento de negociación privada. Y fíjate que los estatutos de la APCOB defienden a capa y espada que recuperar ese dinero es un derecho inalienable del acreedor. Lo cual, bueno, tiene sentido económico. Si los bancos prestan y nadie devuelve el dinero, pues el sistema colapsa. Claro, el problema surge cuando asumen que ese derecho a cobrar es un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Y ahí es donde entra el manual de InConcert, esta empresa que diseña software para centros de contacto. Su teoría es casi utópica. Instruyen a los operadores a ser empáticos, a escuchar a la persona, a buscar soluciones conjuntas. Dicen que la amabilidad recupera más dinero que los gritos. Y tienen razón. Ese manual describe el entorno ideal. Un operador empático puede descubrir cuánto puede pagar realmente la persona. Si le gritas, te cuelgan el teléfono. Lógico. Si indagas, puedes armar un plan de pagos. Pero el choque con la realidad viene por cómo les pagan a estos operadores en agencias de dudosa reputación. Tienen sueldos base bajísimos y viven de comisiones por metas diarias. Esa presión corporativa de tienes que cobrar hoy es la que transforma al mediador en un hostigador. Exactamente. Ahora, quiero poner una hipótesis sobre la mesa. Siento que la sociedad tiene un castigo moral implícito para quien debe dinero. Haz de cuenta, si yo le pido prestada a un amigo una computadora, me desaparezco 3 meses y no le contesto, pues es obvio que mi amigo va a ir a mi casa a gritarme para que se la devuelva. Sí, la reacción natural de quien debe es bajar la cabeza. Exacto.
porque sabes que fallaste. Y creo que los despachos abusivos se agarran de esa culpa. Te hacen sentir que, como debes dinero, ya perdiste el derecho a exigir que te traten con respeto. Es un punto buenísimo. La culpa es muy humana, pero, ojo aquí, la deuda es un contrato civil. Las obligaciones financieras no suspenden tus derechos humanos ni tus garantías individuales. O sea, el deber dinero no borra la Constitución. Para nada. Volviendo a tu ejemplo de la computadora, el amigo tiene todo el derecho de exigir su equipo. Incluso puede ir a un tribunal civil. Lo que no puede hacer es, secuestrar a un familiar tuyo o publicar sus fotos en el vecindario llamándote ratera. ¡Wow! Claro. La ley está justo para evitar la ley del más fuerte. Aceptar que uno tiene vulnerabilidad financiera no es firmar un contrato de sumisión a los abusos. Y fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la ley en México ha endurecido muchísimo su postura. Revisando las alertas de la Conducef, me topé con la reforma al Código Penal Federal, el artículo 284 bis. Un artículo importantísimo. Básicamente, el Estado dijo, a ver, el acoso financiero ya está destruyendo la paz pública, vamos a tipificarlo. Ya no es solo levantar una queja administrativa porque te hablaron feo. Estamos hablando de un delito penal. Así es, un delito con penas de 1 a 4 años de prisión y multas que pueden ir de los 50,000 hasta los 300,000 pesos. Híjole, ¿eso cambia toda la balanza de poder? Por completo. La inclusión en el Código Penal obliga a las autoridades a perseguir estas prácticas como crímenes, y a través del REDECO, que es el Registro de Despachos de Cobranza, se marcaron 4 conductas que cruzan esa línea roja. A ver, ¿cuáles son? La primera, la amenaza o intimidación directa. Pero el detalle legal clave aquí es que también es delito si amenazan a familiares, compañeros de trabajo o referencias que no tengan relación jurídica con la deuda. Uy, detengámonos ahí, porque los reportes de Resuelve tu Deuda dicen que el acuso a las referencias es la herramienta número 1. Es una manipulación perversa. El cobrador sabe que el primo que quedó de referencia no tiene que pagar. Exacto. El primo no firmó nada. Pero quieren usar la vergüenza. Quieren que la presión social obligue a la persona a conseguir el dinero de donde sea solo para que dejen en paz a su familia. Funciona porque explotan el instinto social. Nadie quiere que la recepcionista de su oficina reciba 10 llamadas al día por su culpa, pero jurídicamente los lineamientos son estrictos. Tienen prohibidísimo gestionar un cobro con una referencia. Ni siquiera pueden pedirles que pasen el recado. Solo pueden hacer un primer contacto, uno solo con fines meramente informativos, nada de exigir pagos ni amenazar. Cualquier llamada después de eso es delito de hostigamiento. ¡Órale! Y bueno, la segunda conducta criminal que se me hace de un cinismo tremendo es manipular documentos. Todos hemos visto esas cartas que echan por debajo de la puerta con letras rojas enormes. Sellos falsos, águilas nacionales. Ajá, y dicen, diligencia de embargo inminente, en mayúsculas, citando artículos que suenan aterradores. Es pura obra de teatro para provocar un colapso nervioso. Y ese colapso tiene una función biológica. Cuando alguien que no es abogado recibe un papel con sellos rojos y palabras como cateo, su cerebro entra en pánico. El pico de cortisol anula el pensamiento crítico. El miedo secuestra la razón. Totalmente. Las agencias usan este diseño del terror porque saben que la gente no conoce los procesos judiciales. Si supieran que un actuario real de un juzgado jamás manda avisos por correo normal en sobre sin membrete, el truco se cae a pedazos. Y las guías de la Defensoría del Pueblo también mencionan el escrache, la exhibición pública, casos donde mandan postales abiertas para que el cartero las lea o pegan carteles en tu casa. Y ahora, peor, te queman en grupos de Facebook. Y la lógica detrás de esto es puramente económica. Iniciar un juicio mercantil real es carísimo. Hay que pagar abogados, peritajes, esperar años. Si la deuda es de 10,000 pesos, el juicio sale más caro que lo que van a recuperar. Claro, ¿les sale más barato gritar? Exacto. Difamar en Facebook y mandar cartas falsas cuesta unos centavos. Apuestan a la ignorancia para cobrar rápido. Pero hay un nivel todavía más oscuro. Hasta ahora hablamos de agencias sucias cobrando deudas reales, pero una alerta reciente de Uno TV destapó el fraude absoluto. Estafadores que compran bases de datos, te llaman y exigen un pago en 2 horas para frenar un embargo falso. El factor tiempo es la superalerta roja ahí.
El estafador crea esta urgencia porque no quiere que la persona respire, ni que llame al banco. Quieren el dinero mientras la adrenalina está al tope. Y el error clave que cometen según las fuentes es a dónde piden el dinero. Ah, claro. Piden que el depósito se haga a cuentas de personas físicas, a nombre de un tal Juan Pérez. O te mandan un código de barras para pagar en una tienda de conveniencia. Lo cual no tiene lógica. Si yo le debo 50,000 pesos a un banco transnacional, el banco jamás me va a pedir que vaya a depositar 2,000 pesos a la cuenta personal de un desconocido para congelar mis intereses. Ningún banco opera así. Frente a estas presiones, la primera recomendación de las guías de defensa es casi contraintuitiva. Ante la amenaza de un embargo inminente esa misma tarde, lo mejor es no hacer nada, sentarse y colgar. Porque un embargo real no funciona así. Para nada. Un embargo es lento. Un juez debe recibir la demanda, evaluar, emitir una orden. Y un actuario de verdad se tiene que presentar físicamente con el expediente. Quien llame pidiendo dinero para detener un camión que está a 3 cuadras es un delincuente. Y la regla es no ceder datos personales y no depositar ni un peso bajo presión. Pero digamos que la deuda sí es real. La persona logró ahorrar, contactó a una agencia regulada y llegaron a un acuerdo con descuento, una quita. Muy bien, ahí entra el momento de la verdad procesal. Las fuentes son obsesivas con esto. Exigen que se pida un documento llamado certificado de cancelación de deuda o carta finiquito. Parece que pagar sin eso es tirarse al vacío. ¿Por qué es tan vital este papel? Porque cuando acuerdas un descuento, estás modificando el contrato original. Si debías 100,000 pesos y acuerdas pagar 30,000, los otros 70,000 no desaparecen por arte de magia. O sea, el sistema del banco sigue pensando que debe 70. Exacto. La carta finiquito es el documento que rompe ese vínculo legal. Debe traer el nombre del banco, tu número de crédito, el monto que pagaste y una cláusula expresa que diga que no hay más reclamos a futuro. Si no tienes eso. Si depositas basándote en la pura palabra del telefonista, el banco lo toma como un abono. Los intereses siguen corriendo y la deuda revive meses después. O sea, el papel es tu escudo contra el algoritmo del banco. Hablando de escudos, el Consejo General de Gestores Administrativos de España trae un tema buenísimo. Hoy en día el acoso ya no es por llamada, es por WhatsApp. Sí, audios insultantes, fotos de tu casa. Y el primer instinto es tomar captura de pantalla y decir, ya los tengo. Pero legalmente, una captura es la prueba más débil del mundo. Yo puedo bajar una app ahorita y hacer un chat falso en 2 minutos. Y por eso mismo un juez te la puede desechar en un segundo. La defensa va a decir que la alteraste. Para que un WhatsApp sirva como prueba penal contra el hostigamiento, necesitas los metadatos, la huella digital del archivo. ¿Y eso cómo se saca? Con un peritaje informático o un volcado certificado ante autoridad. Eso demuestra que el mensaje salió del teléfono del cobrador y llegó al tuyo sin modificaciones. Esto nos dice que para defenderse hay que volverse un archivista casi paranoico, guardar registros de llamadas, no borrar los mensajes originales, anotar fechas y horas. Tener el expediente armado, sí. Y ya con esa evidencia, ¿a dónde corremos? Porque el laberinto de instituciones marea un poco. Depende de quién te cobre. Si es un banco, una aseguradora o una financiera formal, vas a la Conducef, al portal del Redeco. Las multas a los bancos por culpa de sus despachos son altísimas, entonces sí les prestan atención. Ajá. ¿Y si le debo a la mueblería o al proveedor de Internet? Ahí el origen es un comercio privado. Entonces la autoridad competente es la Profeco. Entendido. Pero si ya cruzamos a amenazas de violencia física o usan logos falsos del gobierno. Ahí dejamos la protección al consumidor. Eso es fiscalía pura, Ministerio Público, ya sea a nivel estatal o ante la FGR, porque ya son delitos penales. La clave de todo esto es entender que una mala racha económica no te quita tu ciudadanía procesal. ¡Qué buena frase! O sea, el conocimiento transforma el miedo en poder de negociación. Totalmente. Cuando sabes que el embargo por teléfono es falso, que cobrarle a tus tíos es ilegal y que depositarle a un particular es fraude, el cobrador abusivo se queda sin armas. Puedes exigir respeto y negociar con dignidad, no desde el pánico. Es recuperar la paz mental para resolver los números sin la tortura psicológica. Y para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar sobre la mesa algo que vi en los manuales de tecnología. A ver, cuéntame. La inteligencia artificial. Ya hay agentes virtuales operando cobranzas.
Si hoy nos estresan cobradores humanos que, bueno, al menos tienen que dormir o se cansan de hablar, imagínate el corto plazo. Algoritmos que no duermen. Exacto. Algoritmos incansables que pueden analizar tu perfil en milisegundos para saber qué palabra te da más miedo, bombardeándote por todas tus redes a la vez. Si nuestras leyes apenas logran contener el acoso humano, ¿estarán preparadas para el hostigamiento automatizado a escala industrial? Es algo para pensar. Y bueno, cerrando con la importancia de siempre estar respaldados legalmente. Si necesitas asesoría personalizada y acompañamiento jurídico 24/7, puedes comunicarte con Ríos García y Asociados al número 771-773-3390. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y sugerencias para conocer cuáles son los temas jurídicos que más te interesan y poder trabajar en ellos en próximos episodios.